Una Biblia, dile al que está junto a ti, una Biblia por persona, una, ya sabe, una Biblia, una Biblia. Ahora va a repetir bien fuerte conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que ella dice que soy. Puedo hacer todo lo que ella dice. Fuerte, que puedo hacer. Diga fuerte: tengo todo lo que ella dice que tengo. Voy a recibir la palabra de Dios, que está viva, que es santa, que es incorruptible, que permanece para siempre. Nunca más seré igual. Dígalo bien fuerte: nunca más seré igual. Nunca más seré igual. Declaro que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo para recibir la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo decimos bien fuerte: amén. Ok. Hoy vamos a hacer una pequeña paréntesis. Venimos hablando de Josué, pero como ahorita hay unos que están de vacaciones y todo eso, y vamos a hablar hoy, vamos a un poquito a dejar Josué y vamos a hablar. Habla su Biblia en Hechos capítulo 1. Vamos a hablar. Hay algo que está en el corazón de Dios y que es quizá una de las cosas más importantes como iglesia, como cristianos, que usted y yo necesitamos tener, que necesitamos practicar, que necesitamos que Dios se manifieste o que Dios haga algo en este respecto. ¿Ya lo encontró? Dígame fuerte amén. Hechos capítulo 1 verso 8. Bueno, desde el 7. Y les dijo Jesús: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Todo el mundo ore, por favor. Señor, abre nuestros corazones. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos ser, Señor, no oidores olvidadizos. Queremos verte en medio de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Amén. Una de las características de una iglesia, o de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que básicamente caminaba en el poder sobrenatural de Dios. Hay algo que usted y yo tenemos que tener claro: la vida en Cristo, la vida, el nacer de nuevo y la vida cristiana esencialmente es una vida sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Escucha bien, Jesús nunca predicó un sermón sobre cómo recibir un milagro. Nunca predicó un sermón sobre cómo caminar en lo sobrenatural, porque eso era lo normal para él y para la iglesia del libro de los Hechos. Tú no vas a encontrar 7 o 5 pasos para recibir un milagro. Sin embargo, Jesús practicaba los milagros. Él oraba y la gente se sanaba. El poder de Dios era natural en la iglesia del libro de los Hechos, tanto que cada uno de los apóstoles era gente que tenía poder. Tú puedes ver en Hechos 2, ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Pedro empieza a predicar y es tal el poder de su predicación que se convierte en 4,000 hombres nada más en un sermón. Tú puedes ver en los capítulos más adelante cómo 2 personas deciden mentirle al Espíritu de Dios, y tal era el poder de Pedro que con su sola palabra caen muertos delante de él. ¿Tenía poder o no tenía poder? Puedes ver a Pedro. Había un brujo llamado Barjesús, que Pedro, él le quiere comprar a Pedro. Le dice: te voy a dar dinero, pero denme ese poder para hacer los milagros. Y Pedro, a su sola palabra, lo deja ciego. Leas el libro de Hechos.
Le dice hijo del diablo, lleno de toda maldad, cuando queda ciego el tipo. Pablo también. Hubo otro con Pablo que le estaba estorbando para que el gobernador recibiera, y Pablo también le habla. Pablo tenía poder. Pedro deja ciego a Bar Jesús, se llamaba, el brujo. ¿Me explico bien? Jacobo era un hombre de poder. ¿Se acuerda de los hijos del trueno? ¿Ha oído hablar de ellos? Jacobo y Juan eran hermanos, los hijos de Zebedeo. Una vez hubo alguien ahí que no estuvo de acuerdo con Jesús y le dice a ellos, Juan, el apóstol del amor, le dice, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Y Jesús le dice, no saben de qué espíritu son, pero hay algo que tú puedes ver en cada pasaje. La gente que seguía a Cristo era gente que estaba cargada del poder de Dios. ¿Me explico bien? Ahora bien, con todo el poder que ellos tenían, los primeros capítulos tú vas a ver que Herodes mandó matar a Jacobo. Herodes lo mató y tenía poder y lo mató. Es decir, tú y yo tenemos que entender algo. Aunque el caminar en Cristo es sobrenatural y a veces el poder de Dios llega de manera soberana por la gracia de Dios, pero el poder no es algo que nace en nosotros. El poder no es algo que tú y yo tenemos para hacer lo que nosotros queremos. Todos en algún momento hemos sido usados por Dios para algo, para orar por un enfermo, para hablarle de Cristo a alguien. ¿Cuántos han orado alguna vez por alguien y se sanó? ¿Cuántos Dios los ha usado de alguna u otra manera? Todo mundo. Ahora escuche bien, algo sucede, pero tú y yo tenemos que entender que la iglesia del libro de los Hechos tenía una clave, o tenía una forma, o tenía una cultura como iglesia que nunca se hace tanto énfasis porque era lo normal en medio de ellos. O sea, Jacobo era un hombre de poder, pero ese poder no lo salvó de que lo asesinaran. Pedro era un hombre que tenía poder, pero ese poder no le impidió que lo metieran a la cárcel. El apóstol Pablo tenía demostraciones de poder de Dios, pero ese poder no lo salvó de que lo apedrearan, de que lo golpearan, de que lo azotaran, de que estuvieran a punto de matarlo. Varias veces. Tenemos tú y yo como iglesia que tener una conciencia que la clave, que el poder, escúcheme bien, el poder no puede detener lo que el diablo está haciendo alrededor de nosotros. Que tú tengas poder de Dios, que alguien sea una persona en influencia, una persona en autoridad, o una persona que jala mucha gente o que sigue mucha gente, eso no indica que el diablo no está trabajando. ¿Me explico bien? Dígame amén. Jesús les dice en Hechos que van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu de Dios. Pero ahora, con todo el bautismo que hubo en el día de Pentecostés, con toda la gente que se salvó, con todo lo que Dios hizo, no pudieron detener lo que el diablo estaba haciendo contra la iglesia. En medio del avivamiento mataron a Jacobo. En medio de la visitación del Espíritu Santo los metieron a la cárcel. Pregunta, ¿Dios estaba con ellos o Dios no estaba con ellos? ¿Sí o no? Dígame con seguridad, ¿sí o no? Claro que sí. Escucha bien, ellos caminaban en la palabra y la palabra nos ayuda a caminar en la verdad, a vivir en la verdad. Pero hay algo que la palabra de Dios, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Somos una iglesia que ama la palabra de Dios, pero escúchame bien, la palabra de Dios no puede sustituir nuestra vida de oración. Hay algo que está muy fuerte en la iglesia cristiana en general, y es que la mayoría de las personas no ora. No ora. Escúchame bien, en el capítulo 12 de Hechos, en el versos 1 al 3, tú vas a ver que Herodes manda matar a Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Jacobo caminó 3 años con Jesús. Jacobo conoció a Cristo como el Mesías. Jacobo estuvo en el monte de la transfiguración
¿Cuántos saben qué pasó ahí? Cuando aparecieron Moisés y Elías y vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Jacobo estaba ahí. Jacobo estaba el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Jacobo habló en otras lenguas. Jacobo conoció a Jesús como pocos, pero Jacobo fue asesinado. Herodes lo mató, y ahí en Hechos 12 dice que como vio que les agradó, entonces dijo: bueno, entonces también puedo matar a Pedro. Y hasta este punto en la iglesia no había una vida de oración. Dependían de ir a la iglesia, de estar en la reunión donde el Espíritu de Dios se movía. Eran tocados, eran llenos del Espíritu de Dios, pero hasta este punto ellos estaban indefensos. Escúcheme bien, lo que hoy quiero decirte es que la oración es más importante que tener el poder de Dios trabajando. Porque Dios puede hacer algo en un momento determinado, por su soberanía, por su gracia, viene, aparece, hace un milagro, cambia a alguien, le cambia el temperamento, le cambia el carácter, lo sana. Pero escúchame bien, si tú y yo no tenemos una vida de oración, el poder no nos podrá sacar en el día de la prueba. Hasta este punto donde Jacobo es muerto, Pedro lo meten a la cárcel. Recuerda que Pedro lo iban a matar. Hasta aquí ellos no oraban. Vaya adelante tú. Hechos. En el capítulo 4, Pedro y Juan están ante el concilio. En el capítulo 5, el poder que Pedro tiene mata a Ananías y Zafira. Hay señales y maravillas. Pedro y Juan son perseguidos. En el capítulo 6 hay elección de diáconos. En el 7 Esteban es asesinado. En el 8 Saulo persigue a la iglesia. En el 9 Saulo se convierte. En el 10 Dios alcanza a los primeros no judíos. En el 12 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, verso 1, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces el día de los panes sin levadura. Hasta aquí tú tienes que ver que ellos todavía no descubrían la clase de poder o el verdadero poder que tú y yo necesitamos. Amados, el verdadero poder no lo tiene el que hace los milagros, no lo tiene el que profetiza algo o el que solamente declara cosas. Tú y yo necesitamos saber que como iglesia, parte esencial de nuestra vida en Cristo es la oración. Hasta este punto ellos no habían casi orado juntos más que cuando pidieron de nuevo, pero ellos tenían esta clave. Ellos sabían que lo que sostenía la iglesia no era la influencia que pudieran tener con un gobierno, no eran las palancas que tenían, no era la gente que conocían, era que ellos sabían unirse para orar. Y tú y yo necesitamos saber que el secreto del poder de Dios está cuando tú y yo oramos juntos. Cuando tú y yo podemos tomar conciencia de que necesitamos el favor de Dios. ¿Tenían poder o no tenían poder? ¿Quién gobernaba? ¿Herodes? Gobernaba la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia, tú y yo podemos cambiar nuestras circunstancias? Pregunta: ¿cuántos les gusta la circunstancia que está viviendo? Levánteme la mano. A nadie. Muchos le echamos la culpa al gobierno. Es que el PRI, es que el PAN, es que el PRD, es que esto, es que lo otro, es que tenemos puros políticos que no son, y puede que sea cierto, pero escuche bien, en la iglesia del libro de los Hechos, nunca usted no va a ver a nadie de ellos preocupado de quién era el gobernante o quién no gobernaba o quién ganaba o quién perdía, porque ellos sabían que el verdadero gobierno y el verdadero poder para cambiar las circunstancias se encuentra en la oración.
Se encuentra, diga, se encuentra en la oración. La oración es más importante o más poderosa que el poder para hacer algo. Escúchame bien, si tú y yo no oramos, las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida se pierden. Los planes que Dios tenía con nosotros se abortan. Si tú y yo no oramos, todo lo que tú haces para Dios, las recompensas que tú y yo podamos tener, son canceladas. Porque la oración es parte esencial de nuestra vida en Cristo. ¿Me explico bien o no? Vaya a Mateo capítulo 7. Verso 7. Dice, pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Léalo fuerte conmigo otra vez desde el 7, 1, 2, 3. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta es la clave que Jesús da a sus discípulos. Tú y yo necesitamos aprender a pedir, a tocar y a llamar. A pedir, a buscar y a llamar. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abre. Escúchame bien. ¿Sabes dónde se explica muchas de las veces nuestra vida o nuestra pobreza? La Biblia, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. Pero hay otra pobreza, hay un pobre espíritu que no tiene que ver con la pobreza de espíritu, o un espíritu pobre. La explicación de una vida totalmente destruida, una vida totalmente dominada por las circunstancias, una vida resignada, la falta de poder en nuestra vida, cuando solo lo único que tenemos son buenos deseos, pero nada más. Un cristianismo promedio encuentra su explicación en las palabras de Jesús: el que busca halla, el que toca se le abre, el que llama se le responde. ¿Sabes por qué? ¿Cómo podemos explicar nuestra falta de poder? En nuestra falta de oración. ¿Dónde explicamos nuestras circunstancias presentes de derrota en nuestra vida cristiana? En la falta de oración. ¿Dónde explicamos nuestras constantes depresiones y estar apachurrado? En nuestra falta de oración. Tú y yo no podemos echarle la culpa al diablo, echarle la culpa a alguien más. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no estamos cambiando? Se explica en una sola cosa: falta de oración. Falta de búsqueda de Dios. No es el que una vez busca, no es el que una vez oró, no es el que una vez hizo algo. Se trata, mis amados hermanos, de que tienes que estar buscando continuamente la palabra de Dios, continuamente a Dios en oración. Escúchame bien, pedir no es simplemente doblar rodillas y hablar palabras vacías, o hablar palabras huecas, o decir cosas que son de cajón. Oración no es solo palabras que no dicen nada. La oración tiene que ser un clamor que sale de dentro de tu corazón para el corazón de Dios. Es algo que nace en tu corazón, de un verdadero deseo de la presencia de Dios en tu vida, en tu caminar, en tu proceder, en tu hablar. ¿Me explico bien? Dígame amén. Ahí nace. La oración no es hincarme y simplemente a ver qué se me ocurre. Yo te he dicho, podemos orar, a veces no hay que decir nada, pero cuando tú hablas a Dios, tienes que saber que la oración que llega delante de su presencia es la que sale de un corazón que está humillado, que está necesitado de Dios, que sabe porque sabe que separado de Él nada puede hacer. ¿Cómo explicamos nuestra vida tan promedio en Cristo, nuestra vida tan insípida en la fe? En nuestra falta de oración. Falta de oración. ¿Por qué no hay poder en mi vida? Porque no oro. ¿Por qué no hay cambios en mi vida? Porque no oro.
Escúcheme bien, usted tiene que saber que al diablo no le espanta tu capacidad. El diablo no le tiene miedo a cuán inteligente tú eres. El diablo no le tiene miedo a todo el talento que tú tienes. El diablo no le tiene miedo a la unción que tú cargas. El diablo no nos tiene miedo a nosotros. El diablo le tiene miedo a Dios. El diablo respeta y huye. ¿Sabes de quién? ¿De ti, de mí? No, de Dios. Él tiene miedo cuando usted dobla sus rodillas y dice: Padre, vengo en el nombre de Jesús. Padre, vengo en el nombre de Jesús a pedirte por esto. ¿Por qué? Porque Él le tiene miedo a Dios, no a ti, no a tu talento, no a lo que tú eres. Dígame fuerte amén. Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Me estoy explicando bien? Si no crecemos, si no hay poder, si no maduramos, si no hay fruto en nuestra vida, es negligencia en la oración. Santiago capítulo 4. No me voy a tardar hoy, así que Santiago 4 verso 3 dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. ¿Sabes? Algo que tú y yo tenemos que empezar a hacer si queremos crecer en Cristo. Tenemos que saber, diga Dios, repita conmigo fuerte: Dios no juega. Muchos creen que Dios está jugando. Mi amado hermano, Dios no está jugando. El diablo tampoco está jugando. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú no tomas a Dios en serio, Él te devorará, Él te matará. Si tú le permites al diablo, Él te va a matar. Él no tiene compasión, Él no tiene paciencia, Él no te da chance. ¿Me explico bien? Usted y yo necesitamos saber quiénes somos, en dónde estamos parados. Santiago dice: cuando piden no reciben porque piden mal. Cuando nuestra oración solo es enfocada en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí se me antoja, en lo que yo quiero hacer. Es más, mira, cada vez que en la Biblia Dios le dio al hombre lo que él quería, eso fue en juicio y no una bendición. ¿Se acuerda? Queremos carne, ándele, les dieron la carne. Todavía estaba la carne entre sus dientes cuando se empezaron a morir. Cuando Dios hace algo que yo quiero, como yo quiero, normalmente era juicio, no bendición. La bendición era cuando Dios hacía y la gente pedía lo que Él quería. Cuando el pueblo pedía lo que Dios quería. ¿Me explico bien? ¿Por qué no podemos vencer el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué caemos en tentación? ¿Por qué todas las situaciones? ¿Por qué no hemos podido dominar aún nuestro propio temperamento? Que eso que se llama falta de oración. Es que yo así soy, cuando me enojo yo no, falta de oración. Cuando me sacan de mis casillas, digo hasta falta de oración. No ora. Esa persona no ora, no busca a Dios, no hay victoria, no hay promesas. Las promesas son canceladas cuando nosotros no oramos, porque la victoria viene cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas. Escucha bien, cuando hay problemas en la vida, no es tiempo para agarrar y leernos las promesas. A mucha gente es una moda que toda la edición de promesas, yo leo, yo declaro, yo digo. Eso no basta. Ellos no empezaron a declarar promesas acerca de una petición. Ellos no empezaron a cantar y alabar a Dios acerca de un problema, pero ellos, ¿sabes qué hicieron? Doblaron sus rodillas y empezaron a orar acerca de ese problema. Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener tan claro.
para nuestras vidas, tan claro para nuestra iglesia. Esta tiene que ser una casa de oración. Escúchame bien, tú y yo somos vasos de barro o somos vasos desechables. El pastor puede ser una persona que puede estar o no estar, y eso no tiene que afectar tu vida con Cristo. Nuestra vida no puede depender de una persona. Jeremías dijo: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Si usted está porque alguien más está, si usted viene solamente porque alguien más lo lleva, porque ahí usted necesita agarrarse fuerte de Dios y de su palabra y de su presencia en oración. Eso es lo que te va a sostener. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes poner tu confianza en Dios para cualquier circunstancia. Solo oración, y la oración trae poder sobre nuestras vidas. ¿Quieres tener victoria sobre tu propio temperamento? Empieza a buscar a Dios en oración. ¿Quieres tener victoria en tus finanzas? Empieza a buscar a Dios en oración y ponte a trabajar. ¿Quieres cambiar, que cambie tu matrimonio, tu familia? Ponte a buscar a Dios en oración. No hay otra respuesta. No es magia. No es que alguien va a orar por ti, te vas a caer, te vas a revolcar y entonces ya eres otro. Eso no va a suceder si usted y yo no oramos. Si usted y yo no tenemos vida en Cristo para orar. Si usted y yo no tomamos tiempos de rodillas delante de Dios orando. Algunos ya se acostumbraron a vivir en medio de las circunstancias, aun cuando saben que no es la voluntad de Dios, pero no quieren doblegarse para orar. Recuerde, el que toca, el que busca, el que halla. No es buscar una vez, es buscar cada vez. No es orar un día, es orar cada día. Y cada día ir y buscar la dirección de Dios. ¿Me explico bien? Dígame amén. Cada vez. Es hacerlo cuando sientes y cuando no sientes hacerlo también. Es hacerlo cuando alguien más quiere tu tiempo. Es más, usted tiene que saber esto: su vida de oración es más importante que su familia y sus hijos. Dígame amén. No toda la vida le quitas tiempo a tus hijos, no por el ministerio, pero sí por tu relación con Dios. La mamá me parece que era de Juan Wesley o de Carlos Finney, tuvo 18 hijos y era una mujer de oración. ¿Sabes lo que es tener 18 chamacos? Y ellas eran pobres, no tenía un cuarto donde encerrarse y ponerse a orar, pero ella se ponía un velo en la cabeza y se tapaba con una toalla la cabeza. Y ella les enseñó a sus hijos: hijos, cuando ustedes vean que yo tengo esta toalla y tengo tapada la cabeza, quiere decir que estoy en mi lugar de oración. Por lo tanto, el que me moleste se va a llevar unos cuantos varazos. De ahí salió uno de los grandes avivadores. Es decir, tú y yo no tenemos excusa. Nuestra vida de oración lo repito, tiene que estar antes que nuestra familia. Escúchame bien, si tú logras imponer tu vida de oración a tu familia, tú mantendrás tu familia, tú mantendrás tu trabajo. Si tú pones tu comunión con Dios por encima de todas las cosas, tú podrás mantener todas las cosas. Si tú no pones la vida de oración antes que todas las cosas, vas a perder tu vida de oración y eventualmente perderás todas las demás cosas. Recuerda esto: la única persona que puede salvar tus hijos es Dios. La única persona que las puede cambiar y alcanzar, ¿sabes quién es? No hay otro. No hay otro. No hay otro. Por mucho que tú pagues, le des dinero, lo mandes a las mejores escuelas, eso no te garantiza que un día él se pueda perder.
Pero si tú estás en la presencia de Dios, Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se cobijará o habitará seguro bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, si tú vives en la presencia de Dios, tú podrás estar seguro en la presencia del que todo lo puede hacer. El que todo, diga todo lo puede hacer. Deja de gastar tu dinero en cosas que no convienen. Métete con Dios. Pon a tu hijo en las manos de Dios. Clama a Dios de rodillas, llora a Él de rodillas, trae tu hijo de rodillas, y Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, no dice clámale a uno de los santos, ve con el pastor para que ore por ti, ve con este hombre ungido. Dice: clama a mí. Sabes, hoy mucha gente en algún momento confundimos la honra a un hombre de Dios y perdimos de vista al Dios que merece toda gloria y toda honra y que es todopoderoso. Usted tiene que saber que antes que un hombre está Dios, y vamos y oramos a Dios, venimos y le ofrendamos a Dios, venimos y le cantamos a Dios, le danzamos a Dios. Ustedes no quieren danzar mucho, pero sabes, la danza esencialmente es para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para gozarnos en la presencia de Dios. Levantamos las manos al Dios de los cielos, traemos ofrenda y diezmos al Rey de Reyes, aquel que dijo: traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Sí o no? Usted no me da a mí, usted no le da a nadie, hombre. Usted y yo le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor. ¿Me explico bien? Tú y yo venimos. ¿Sabes por qué a veces nos reventamos tan fácil? Porque estamos acostumbrados a que alguien nos vea, a que alguien, si el pastor lo aprueba, me caso. Escucha bien, yo no voy a vivir con ella. Tú no puedes decir: pues es que yo me casé porque el pastor aprobó mi matrimonio. Yo no me casé con ella. Tú no puedes decir: bueno, pues si el pastor puede ser algo y luego si... Yo sé cuando alguien realmente está conmigo. ¿Sabes cuándo? Cuando le digo que no. Porque cuando a alguien le dices que no y no está como dice, entonces se enoja, se ofende o se quiere ir. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Dile que no. ¿Quieres ver cómo son tus hijos de obedientes? Diles que no. Señoras, ¿cómo se pone usted cuando le dicen que no? ¿Sabe? Necesitamos ir delante de Dios. ¿Alguien ha oído hablar del rey David y del rey Saúl? David, un hombre al corazón de Dios. Si tú lees Crónicas, si tú lees Samuel, el libro de Samuel, Saúl hizo más cosas que David. Y Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar a Saúl siendo que yo ya lo deseché? Pero escucha esto, tú ves a Saúl. ¿Sabe usted por qué Dios no perdonó a Saúl? ¿Cuántos saben por qué? Ni saben, está bien. Saúl desobedece la palabra de Dios y viene el profeta y lo confronta. Y Saúl primero se justifica, como todos nos justificamos. Luego le echa la culpa a otros, como todo mundo le echamos la culpa a los demás. Pero cuando ya no tiene elementos, Saúl va con Samuel y le dice: no, Samuel, perdóname, está bien, yo hice mal, perdóname, Samuel, pero hónrame. Y le jala la ropa y Hay gente que solamente busca que alguien lo valide. Creen que si engañan al pastor ya la hicimos. Si el pastor me cree o mi mamá me cree o alguien me cree, ya con eso la hicimos. Y sabes, Dios se indignó tanto que dijo: yo lo desecho. ¿Por qué no le perdonó Dios a Saúl? Porque nunca le pidió perdón a Dios.
El hombre, mi amado hermano, te destruye. El hombre te traiciona. El hombre te descubre. El hombre no te perdona. El hombre no olvida. David hizo más cosas. También hizo lo mismo. También escondió. También se justificó. Mató al marido de aquella mujer. Pero cuando viene el profeta y lo confronta y le dice: tú eres ese hombre, ¿sabes? David no le dijo: ay, Natán, perdóname. Dice: con permiso, Natán. Y empieza: ten misericordia de mí, oh Dios. Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Contra ti solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se da cuenta la diferencia? Y Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón. Tú y yo no podemos ir solamente a que alguien nos valide, que alguien, no necesitamos que alguien nos acepte. Un pastor, una autoridad en Cristo, en espiritual, tiene simplemente que reconocer lo que hay en nuestro corazón por lo que Dios pone en su corazón, pero no valida o descalifica a alguien. Un hombre no lo puede hacer, porque lo que Dios ha puesto o establecido o unido no lo puede separar un hombre. Cuando tú y yo vamos, nos arrepentimos en oración delante de Dios, nos acercamos en oración delante de Dios. Por eso nosotros no le oramos a los santos, ni a las imágenes, ni a la Virgen, orarán a Dios. Clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé. ¿Clama a quién? A mí. Clámale a María, no clámale a la Virgen, clámale al ángel. No fue Gabriel, no fue Miguel. Dice: yo personalmente te responderé. Yo te responderé. Nuestra oración, la vida de oración, la efectividad en la oración está cuando tú y yo aprendemos a llegar delante de Dios. No importa lo oscuro de tu pecado, no importa tu pasado ni lo grande de tu pecado. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Encuentra tu fuerza en mí. Tú y yo tenemos que encontrar nuestra fuerza en Jesús, no en el hombre, no en las predicaciones, no en los evangelistas, no en los apóstoles, no en los ministros que representan a Jesús. Escucha bien: Cristo es y tiene que ser siempre más que suficiente para nosotros. Cristo es más que suficiente. Denle un aplauso al Señor. Es vano confiar en el hombre. A veces a la gente le gusta ir con el hombre más ungido y decir: ay, ora por mí, pásame de tu unción, pásame de esto. Alguna vez alguien fue con Benny Hinn y decirle: yo quiero de la unción, ore por mí, yo quiero. Y Benny Hinn le dijo: si quieres, dobla tus rodillas y clama por la unción, paga el precio por ella. Tú quieres que Dios te use, quieres que Dios haga algo contigo, con tu familia, con tu vida. Maravilloso, dobla tus rodillas y clámale a Él. Clámale a Él. Ahí está la respuesta. Hechos 2, verso 42. Termino. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Perseveraban en las oraciones, perseveraban. Ese era el secreto de la iglesia del libro de los Hechos. Escucha bien: tú y yo podemos tener un lindo lugar, un buen sonido, una buena banda, salir bien contentos, bien motivados, pero nada de eso te va a sostener el día de la prueba. Y sabes, todo mundo lo vamos a tener. Hay días donde todo se pone oscuro y se ve como que quién sabe qué pueda pasar. Y si no te ha llegado, no te preocupes, te va a llegar. No es profecía, te va a llegar. Porque todo el mundo atravesamos ahí.
No dependas de tu temperamento. Es bueno tener carácter, es bueno saber defenderse, es bueno actuar. Y escúchame bien, no estoy en contra de lo que del trabajo y de qué hay que hacer. Tienes que aprender a hacerlo. Aún tendrás que aprender a defenderte, pero nada puede estar encima si tú logras tener victoria en tu vida de oración. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Escúchame bien, actividad no garantiza resultados. Que tú trabajes mucho, que tú te esfuerces, que tengas grandes iniciativas, no garantiza que algo va a salir bien si no hay oración. Porque muchos dicen, ay, pues eso ya lo sabemos, todos tenemos que orar. Pero si todo el mundo orara, no estaríamos como estamos hoy. Necesitamos tomar esto, no como repetir oraciones, sino como tener comunión con Dios, orar juntos. La iglesia oraba y Herodes tuvo que ser muerto. ¿Quién gobernaba realmente? ¿Quién gobernaba? No tenía ni un solo cristiano entre el gobierno. Sin embargo, lograron doblegar ese gobierno. Nuestra oración puede cambiar nuestra ciudad y nuestra nación. Tú puedes ser parte de lo que Dios quiere hacer cuando tú puedes doblar tus rodillas y orar a Él con todo tu corazón. ¿Sabe qué hacen falta aquí en la iglesia? Gente intercesora, gente que tenga una carga en su corazón. Cuando Dios pone en tu corazón y permite que tú veas falencias, deficiencias que hay en la iglesia, en muchos de los siervos, no es para que tú le hagas como a alguien, yo no quiero que mis hijos sean como ellos, entonces me voy. Esa gente fue una cobarde, fue una gente que dañó la iglesia porque Dios le puso una carga de oración y huyeron. Oye, el hermano me vio feo, me habló feo, me voy. Falta de carácter para ir delante de Dios y pararse en la brecha y clamar por alguien. El que ama a la iglesia, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Es decir, no hay nadie que ame la iglesia, o más bien que ame a Cristo, que no esté dispuesto a servir a su iglesia, a sus corderos y algunas que otras cabras locas que hay en la iglesia. Cuando Dios te permite ver cosas, es para que dobles tus rodillas y empieces a orar. Señor, sálvalos. Señor, cámbialos. Señor, transfórmalos. Señor, haz algo con esa gente. ¿Se acuerda? Jesús dijo, el que es asalariado ve venir al lobo. ¿Qué hace? Se va. Oh, no me gusta esa gente, yo me voy. Pero el que ama a Jesús y ama su iglesia y ama las ovejas, va y hace lo que haya que hacer. El que es el dueño. ¿Cuántos aman a Jesús? Ama las ovejas. Escúchame bien. La única limitación que tiene la oración no puede hacer solamente lo que Dios no puede hacer. Una iglesia sin oración es una iglesia sin Dios. Tú y yo no venimos aquí a ver qué Dios hace. Tú y yo venimos aquí a traer lo que Dios ya hizo con nosotros allá, orando, orando, orando. Si hay algo que tiene que caracterizar a los creyentes, es que los creyentes aman la palabra y oran, y oran, y oran. No necesito una motivación especial, no necesito, escucha bien, si yo no oro, simple y sencillamente no he nacido de nuevo. No hay otra explicación. Iglesia sin oración es una iglesia sin Dios. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Es decir, la oración abre las puertas de los tesoros del reino de Dios. ¿Cuántos quieren los frutos del Espíritu? Oh, yo quiero paz, paciencia. Se abren a través de la oración. Yo quiero la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Se abre a través de la oración. Y orando, el cielo, ¿qué? Si tengo los cielos cerrados, ¿qué pasa? No oras. No oramos.
La oración abre los cielos, la falta de oración lo cierra. La única limitación que la oración tiene es lo que Dios mismo puede hacer. Pónganse de pie. Es una carga que hay en nuestros corazones, que esta iglesia sea una casa de oración. Diga, casa de oración. Queremos cristianos fructíferos. Las lágrimas y la oración suplicante, eso es lo que riega y afloja el terreno para que Dios pueda hacer algo lindo contigo. Levanten todos sus manos. Cierren sus ojos. No quiero que nadie abra los ojos. Diga, Padre, vengo en el nombre de Jesús. Aquí estoy. Ahora, de su corazón, si usted no ora, pídale perdón a Dios por lo que no ora. Si usted ora solo de vez en cuando, Señor, yo te amo a ti. Amo tu casa. Amo tu presencia. Estoy convencido que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. No hay nadie más a quien yo pueda ir. Nadie más. Nadie más, Señor. Vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que esta sea una casa de oración, con un espíritu de oración. Levánteme su voz y diga, Señor, derrama sobre nosotros espíritu de oración. Zacarías nos dice que Él derramaría sobre la casa espíritu de oración, espíritu de gracia y de súplica. Y entonces mirarían a Él. Sabes, cuando realmente se ama, tú no sueltas, tú clamas a Dios. Cuando realmente tú amas, tú clamas a Dios hasta que Él venga. Ore, Señor, derrama un espíritu de oración sobre nosotros. Derrama un espíritu, levante su voz. Ponme la música derrama, levante su voz, derrama un espíritu de oración sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación. Espíritu de oración y de súplica. Que esta casa sea una casa de oración, llena de intercesores, con una carga de oración por su pastor, por sus hermanos, por sus líderes. Vamos, levánteme la voz. Señor, derrama, ore, Señor, derrama espíritu de oración
espíritu de oración y de súplica. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Levante su voz: Señor, derrama un espíritu de oración sobre mi vida. Todos orando, sobre mi casa, Señor, haya un espíritu de oración. Yo quiero ver cambios en mi vida. Yo quiero caminar en victoria. Yo quiero caminar en abundancia, caminar en lo sobrenatural. Derrama sobre nosotros un espíritu de oración. Señor, gente de oración, gente de la palabra de Dios, pero gente que ora, gente que ayuna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle un aplauso al Señor. ¿Me expliqué bien o no entendió nada? Tomen su lugar, ya nos vamos. Solo quiero decirles algunas cosas, avisarles algunas cosas. Bueno, la primera, quiero darles muchas gracias a todos los que les pedí tortas y trajeron tortas. Denles un aplauso a todos ellos. Muchas gracias. Todas bien buenas. Todavía hoy nos desayunamos unas. Muchas gracias. Bueno, otra, esta semana es la Semana Santa. Entonces muchos han salido de vacaciones, muchos tienen sus días. Yo quiero decirles, si usted sale de vacaciones,